En el vídeo anterior estudiamos las sucesiones aritméticas. En esas sucesiones veíamos que entre dos números siempre hay una misma distancia, una misma diferencia. En las sucesiones geométricas, que son las que vamos a estudiar en este vídeo, que son sucesiones súper importantes porque aparecen en muchas aplicaciones de física, de economía, eso ya lo veríamos en algún ejercicio. En estas sucesiones vamos a ver que para yo calcular un término, siempre voy a multiplicar el término anterior por un número fijo. La definición es que una sucesión es geométrica cuando un término se obtiene multiplicando el término anterior por una constante. Esa constante la vamos a llamar razón o factor de progresión. Razón, sobre todo, R, ¿vale? R de razón. La razón de una sucesión geométrica es el número que vamos a multiplicar siempre. Ejemplos, es muy fácil. La sucesión A está formada por los números 1, 3, 9, 27. Obviamente esto no es una sucesión aritmética, porque la diferencia entre 1 y 3 es 3 menos 1, 2. Aquí 9 menos 3, 6. 27 menos 9, lo que sea, ¿vale? Pero la distancia va variando, por tanto, no es una sucesión aritmética. ¿Qué se observa? Que para yo obtener este segundo término, el 3, estoy multiplicando el 1 por 3. 1 por 3, 3. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 3, lo que sea. Entonces, para yo obtener un número, multiplico el anterior siempre por el mismo número, por una razón que en este caso es 3. La razón es igual a 3. Otro ejemplo, la sucesión 4, 8, 16, 32, 64, etcétera, veo que no es una sucesión aritmética porque la distancia va variando, no es una distancia fija, entre 4 y 8 hay 4, 16 menos 8 es 8, 32 menos 16 es 16, varía. Pero lo que sí observo es que para obtener, por ejemplo, el 8, multiplico el 4 por 2. 4 por 2, 8. Para obtener el 16, multiplico el 8 por 2. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. 32 por 2, 64, etc. Es una sucesión geométrica y la razón es 2, porque multiplico cada número por 2. Esta sucesión, que es interesante e importante, ya la veremos en un ejercicio. La sucesión 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Aquí lo que estamos haciendo es multiplicar cada número por menos 1. Si yo hago 1 por menos 1, menos 1. Menos 1 por menos 1, más 1. 1 por menos 1, menos 1. Menos 1 por menos 1, más 1. Es decir, siempre estoy multiplicando por el mismo número, que es menos 1, por tanto la razón es menos 1. Pues esto es sucesiones geométricas. Vamos a ver las dos fórmulas que hay de las sucesiones geométricas, la fórmula recurrente y la fórmula del término general. Recordamos que la fórmula recurrente es: yo quiero calcular un término, pues voy a necesitar únicamente el anterior, ¿vale? Es hacer como algo recurrente. Si quiero calcular uno, pues voy a necesitar el anterior. Pues es muy fácil. Vamos a razonarlo. Si yo quiero calcular el 27, lo que estoy haciendo es multiplicar el término anterior por la razón. En este caso 3. 9 por 3, 27. Es decir, si yo quiero calcular el término a n, pues tengo que multiplicar el término anterior a n menos 1, ¿vale? Aquí n menos 1 está abajo, significa que es el término anterior. Multiplico el término anterior, que sería 9 en este ejemplo, por la razón, por r. Es decir, a n es igual a la razón por el término anterior a n menos 1. Esta fórmula importante la utilizaremos mucho y, sobre todo, me va a servir para calcular la razón. Y esto lo haremos en muchos ejercicios. Si esto que está multiplicando lo paso dividiendo, la fórmula para calcular la razón de una sucesión geométrica será an dividido entre an menos 1. Es decir, por ejemplo,
Si yo tengo en esta sucesión 1, 3, 9 y 27, ¿cómo puedo calcular la razón? Pues voy a dividir un término entre el anterior. 27 dividido entre 9 es 3, razón 3. O, por ejemplo, 9 dividido entre 3 es 3, la razón es 3. 3 entre 1, 3. Si yo divido un término, el que sea, entre el anterior, obtengo la razón. Vamos a ver un ejemplo. En la sucesión A, 4, 8, 16, 32, 64, esta de aquí, veo que la razón es 2 y la puedo calcular dividiendo cualquier término, por ejemplo, 32 entre el anterior, 16. 32 entre 16, 2. Razón 2. Yo quiero calcular, este es el primer término, segundo, tercero, cuarto, quinto, quiero calcular el A6, el término A6. Pues utilizo la fórmula recurrente y A6 será igual a la razón por el anterior de A6, que es A5, 64. 2 por A5, 2 por 64, 128. Así podría calcular que el siguiente término es 128, es multiplicar por la razón. Esta fórmula facilita, pero importante para calcular la razón. Fórmula súper importante, la fórmula del término general de una sucesión geométrica. Vamos a ver. No la vamos a demostrar, ¿vale? Vamos a aplicarlo únicamente, y si alguien quiere, pues la podemos ver en clase. ¿Qué necesito para calcular la fórmula del término general? Esta fórmula me va a permitir obtener cualquier término. Es diferente a la fórmula recurrente. Pues lo que voy a necesitar es el primer término, A1, y la razón de la sucesión geométrica. Y la fórmula es AN es igual a A1 por la razón elevado a n menos 1. A1 por la razón elevado a n menos 1. Mucho cuidado y no confundir. Aquí n-1 está elevado. Tengo que hacer esa potencia. No confundir esto con la fórmula recurrente que aparece aquí, n-1, que cuando el n-1 está abajo, significa que es el término a n-1. Pero aquí yo no estoy elevando nada. Aquí sí, si tengo r elevado a n-1, pues tengo que hacer ese cálculo. Vamos a ver un ejemplo. En la sucesión 4, 8, 16, 32, 64. ¿Cuál es el primer término? 4. A1 es igual a 4. ¿Cuál es la razón? Divido 8 entre 4, 2. Por ejemplo, la razón 2. Voy a calcular la fórmula del término general. Pues aplico la fórmula. AN es igual a A1, que es 4, por la razón que es 2. La razón 2. Elevado a n-1. Esto de aquí, a n es igual a 4 por 2 elevado a n-1, ya sería la fórmula del término general. Y si se deja así, está bien. 4 es a1 y la razón es 2. Esto estaría bien, pero muchas veces se puede simplificar un poco. No es necesario, pero se puede hacer. Vamos a hacerlo aquí. Y para ello tenemos que recordar, si yo tengo 2 elevado a n-1, si nos acordamos de las propiedades de las potencias, n-1, este menos 1, yo lo puedo poner en forma de fracción y se quedaría como 2 elevado a n dividido entre 2 elevado a 1. ¿Vale? Cuando yo tengo aquí un menos, pues es como si tuviese un 2 abajo, ¿vale? n menos 1. Si esto fuese 2 elevado a n menos 2, pues aquí sería 2 elevado a 2. Si fuese n menos 3, sería 2 elevado a 3. Propiedades de las potencias importantes. Y aquí tengo que 4 entre 2 es 2. Pues tengo 4 entre 2, 2, pues 2 por 2 elevado a n. Y esto de nuevo por propiedades de las potencias, esto es 2 elevado a 1 por 2 elevado a n. Cuando yo tengo dos potencias con la misma base, que es el 2, puedo sumar los exponentes. 1 más n, pues n más 1. 2 elevado a n más 1. Esto es escrito de otra forma, la fórmula del término general, pero repito, así está bien. Esto es para exponerlo de una forma un poquito más bonita y más corta.
¿vale? Entonces, ¿qué puedo hacer yo con esta fórmula del término general? Puedo calcular cualquier término. Por ejemplo, el término A1, pues sustituyo. A1 será igual a 2 elevado a, ahora n es igual a 1, 1 más 1. 1 más 1, 2. 2 elevado a 2, 4. A1 es igual a 4, ahí lo tengo. A2, pues A2 es igual a 2 elevado a 2 más 1, 2 más 1 es 3, 2 elevado a 3, 8. A2, 8. A3 se hace 16. Si queréis calcular A100, pues 2 elevado a 100 más 1, pues 2 elevado a 101. Me permite calcular cualquier término. Entonces, repito, importante diferenciar entre la fórmula recurrente y la fórmula del término general. Para la fórmula del término general necesitamos saber el término A1 y la razón. Es importante que veáis la diferencia entre la fórmula del término general de una sucesión aritmética, que necesitamos A1 y la razón, y la fórmula del término general de una sucesión aritmética, que recordamos que necesitábamos el A1 y la distancia D. Son fórmulas diferentes, ¿vale? Tened muy claro esa diferencia. Bueno, pues ya sabemos las fórmulas de las sucesiones geométricas. Vamos a ver ahora la fórmula de la suma de n términos consecutivos de una sucesión geométrica. Esto está mal, ¿vale? Hay aquí un fallo. Esto es geométrica, ¿vale? Si una sucesión geométrica, esto tacharlo, si una sucesión geométrica tiene n términos, la suma de esos n términos consecutivos va a ser fórmula. Esta fórmula se puede demostrar y quizás la demostraremos en clase, ¿vale? Suma de n términos igual a 1 por, entre paréntesis, 1 menos la razón elevado a n, dividido entre 1 menos la razón. ¿Qué es n? Es el número de términos que yo quiero sumar. Ejemplo, si tengo la sucesión 4, 8, 16, 32, 64, la razón es 2, 64 entre 32 es 2, pues la razón es 2. ¿Cuánto vale la suma de los 5 primeros términos? Pues, o sea, sumar 4 más 8 más 16 más 32 más 64 con la fórmula. Pues la suma de los 5 primeros términos, aplico la fórmula, es A1 por 1 menos la razón, 1 menos la razón elevado a n, el número de términos. Como estoy sumando 5, la n vale 5, dividido entre 1 menos la razón. A1 es igual a 4, pues 4, por 1 menos la razón vale 2. 1 menos 2 elevado a 5 dividido entre 1 menos 2. 2 elevado a 5 es 32. 1 menos 32 es menos 31. Menos 31 por 4, menos 124. Entre menos 1 se convierte en positivo, más 124. Mucho cuidado con los signos porque normalmente esto de arriba suele ser un número negativo y lo de abajo también suele ser un número negativo y menos por menos es más. Así que el resultado suele ser pues, positivo, aunque podría ser negativo, ¿vale? Ya veremos ejemplos. Y podréis decir, ¿para qué quiero yo aplicar la fórmula de la suma de 5 primeros términos si tengo ya aquí, puedo hacer esta suma directamente? Pues 5 primeros términos es muy fácil, pero si por ejemplo quiero hacer la suma de los 100 primeros números de esta sucesión, ya os aviso de que vais a tener que hacer muchos cálculos. Y en cambio, con esta fórmula sale directamente. La suma de los 100 primeros términos es A1 por 1 menos la razón, ahora elevado a 100, dividido entre 1 menos la razón. A1 es 4, la razón es 2. Pues 2 elevado a 100 es un número muy grande. 1,27 por 10 elevado a 30. Si hacéis este cálculo, 1 menos esto por 4 entre menos 1, el resultado es 5,07 por 10 elevado a 30. Es un número muy, muy grande. Y hacerlo a ojo, a mano o con calculadora puede ser muy largo. Así que aplicamos esta formulita para la suma de n términos consecutivos de una sucesión geométrica. Repito, esto es geométrica.
Y por último, antes de terminar, vamos a ver la interpolación en una sucesión geométrica. ¿Qué significaba interpolar? Pues entre dos números conocidos, A y B, voy a colocar, voy a interpolar n números. Por ejemplo, entre A y B voy a meter a 1, a 2, a 3, a n, de forma que el resultado sea una sucesión geométrica. Es fácil. Lo único que vamos a necesitar es calcular la razón de esta nueva sucesión geométrica. Se puede demostrar, y vamos a ver ahora la demostración, pero simplemente vamos a ver que la fórmula de la razón de esta nueva sucesión es la raíz, el índice de la raíz, vamos a verlo ahora, es n más 1 y dentro de la raíz es b entre a. Se aplica esa formulita y se obtiene la interpolación muy fácilmente. Ahora lo veremos con un ejemplo. Vamos a ver la demostración de esta fórmula. Yo quiero que mi sucesión sea entre A y B, pues meter, por ejemplo, n números. A1, A2, A3, etcétera, a n. Quiero meter estos n números. ¿Cómo puedo calcular la razón de esta sucesión? Pues voy a aplicar la fórmula del término general de una progresión geométrica al término último, al b. O sea, voy a aplicar esta fórmula, pero para el último término, para b. ¿Qué ocurre? Que para el término b, an, ahora mi último término va a ser el b, por eso escribo aquí b. Aplico esta formulita, b igual al primer término, en este caso el primer término, ¿cuál es? A. Pues el último término, b, es igual al primer término, a, por la razón, aquí lo tenemos, la razón elevado al término n, pero esa n es el correspondiente en este caso al b, porque lo estoy aplicando al b. Esto puede ser un poco confuso o difícil. Esa n menos 1 porque me aparece aquí menos 1. Entonces, vamos a pensar un poco. Aquí yo tengo entre el 1, 2, 3 hasta n, tengo n números. Pero aquí yo tengo otro número, así que esto es 1, n números, n más 1, y el término b sería pues 1 más. Entonces, viéndolo un poco, echándolo un poco de cariño e imaginación, vemos que el término b, si aquí hay n números y aquí hay 1 más, pues el término b, que es otro más, es el término n más 2. Así que escribiría n más 2. El término b es el término n más 2 y menos 1 porque me lo dice mi formulita. ¿Qué ocurre ahora? Pues tengo n más 2 menos 1, 2 menos 1 más 1, aquí me queda n más 1. A está multiplicando, lo paso dividiendo b entre a, igual a la razón elevado a n más 1. ¿Cómo puedo despejar o calcular la razón? Pues aplicando la raíz, pero con mucho cuidado. Si esto fuese r al cuadrado, yo tendría que hacer para despejar la raíz cuadrada. Si esto fuese r elevado a 3, tendría que hacer la raíz cúbica con índice 3. Si fuese r elevado a 4, tendría que hacer la raíz cuarta con el índice 4. Como es r elevado a n más 1, tendré que hacer la raíz con n más 1. La raíz y el índice es n más 1. Realmente serían las dos soluciones, positiva y negativa, pero lo voy a dejar así ahora. Entonces, esta demostración es un poquito más difícil, hay que pensarla, pero bueno. Me interesa la fórmula, ¿vale? Vamos a ver una aplicación. Por ejemplo, interpolar tres medios geométricos. Medios geométricos se refiere a tres números, ¿vale? Interpolar tres números entre 3 y 48. Es decir, A es igual a 3 y B es igual a 48. ¿Qué necesito? Calcular la razón. ¿Cómo la calculo? Aplicando la fórmula. Pues la razón será igual a raíz
Como estoy metiendo tres números, pues n más 1, n es el número de números, 3, 3 más 1, 4, raíz cuarta. B entre A, el número B que es 48, entre el A que es 3, 48 entre 3. Pues raíz cuarta de 48 entre 3, esto es 16, la razón es 2. Pues una vez que tengo eso ya puedo calcular los tres números que yo quiero interpolar. Pues entre el 3 y el 48, pues calculo los tres números multiplicando por la razón. Estoy aplicando la fórmula recurrente. 3 por 2, 6. 6 por 2, 12. 12 por 2, 24. Y ya 24 por 2, 48. Es decir, estos tres números los he interpolado y los obtengo calculando la razón. Cuando yo tengo la razón, multiplico. El primero, 3 por 2, 6, 6 por 2, 12, 12 por 2, 24, 24 por 2, 48. Y con esto ya estaría el ejercicio terminado. Así que, en resumen, importante que conozcáis bien lo que significa una progresión geométrica, que un término importante es la razón, que la identifiquéis, fórmula recurrente, fórmula del término general, las dos muy importantes, la fórmula de la suma de n términos consecutivos, ¿vale? Que también la utilizaremos mucho, y interpolar varios números para formar una sucesión geométrica. Con esto ya estaría terminada la teoría del tema. La teoría del tema es el primer vídeo que vimos lo que era una sucesión y las características de una sucesión, la monotonía, la convergencia, la acotación, etc. El segundo vídeo donde estudiamos las sucesiones aritméticas y este tercer vídeo donde hemos estudiado las sucesiones geométricas.